Storytime de cuando mi cuñada y yo nos dimos una zarandeada por nuestros hijos. Hola, yo soy Marily Díaz y este es el Storytime de hoy, enviado por una seguidora. Me casé con mi esposo hace ya varios años y a lo largo de este tiempo tuvimos a nuestra hija. Es pequeña aún, tiene 8 años. Al principio de nuestra relación y hasta la llegada de mi niña, vivimos en casa de mis suegros. A diferencia de otras chicas que he escuchado sobre las historias que les mandan, pues yo con mis suegros nunca tuve problemas. No eran los suegros tóxicos de la historia, y es que aunque vivimos en su casa, pues dijeran por ahí, juntos pero no revueltos. Yo tenía mis cosas, mi despensa, ellos lo suyo y nadie le agandallaba a nadie. Todo tranqui. El problemita era mi adorada cuñada. Nuestra rivalidad comenzó desde que tuve a mi hija. Bueno, mejor dicho, su rivalidad de ella, porque yo ni en cuenta. Ella ya tenía sus 30 y tantos años y ya había tenido 2 hijos, ambos varoncitos, y mis demás cuñadas y cuñados, que esos no vivían en el mismo estado, también habían tenido puros varones. Así que la llegada de mi hija, al ser la primer nietecita niña en la familia, pues mis suegros se enternecieron y la apapachaban mucho. Desde ahí yo sentí que mi cuñada como que se sintió y empezó con su actitud cortante hacia mí. Ya no me hablaba como antes, me hacía caras y le hacía el fuchi a mi hija. Yo le decía a mi esposo lo que pasaba con su hermana y él me decía que no le hiciera caso, que ella era muy competitiva y resentida, que quizás luego se le pasaba. Pasó el primer año de la llegada de mi hija. Le hicimos un pequeño festejo ahí en la casa, solo entre familia. Llegaron algunos de mis cuñados con sus hijos y bueno, ese día fue cuando les dimos las gracias a mis suegros por dejarnos vivir en su casa y les informamos que ya nos iríamos aparte. Por un lado les dio gusto porque, como dicen, el casado casa quiere, pero por otro les dio sentimiento, pues extrañarían mucho a su nietecita. Pero bueno, mientras ellos estaban nostálgicos por nuestra partida, mi cuñada estaba de lo más feliz y diciendo que qué bueno que nos íbamos porque el llanto de la bebé la alteraba y que ya estaba cansada de eso. Porque cabe mencionar que ella ya tenía sus 2 hijos, uno de 2 años y el otro de 4, cada uno de diferente papá, y con ninguno estaba. Solo le hicieron los hijos y la dejaron, y estaba cómoda porque vivía en casa de sus papás sin aportar ni un peso para los niños. Ni trabajaba ni se preocupaba porque mis suegros desde el primer niño se hicieron cargo, y a ella no le pesó ni tantito traer al segundo. Antes la apreciaba y la compadecía por ser mamá soltera, pero la verdad su título de madre le queda muy grande. Como quien dice, solo parió a sus hijos y ya, porque ni de comer les hacía, ni les lavaba su ropa, nada. Todo lo hacía mi suegra, y mi suegro, aunque ya está grande y es pensionado, pues no se puede estar quieto. Él tiene un taxi, así que se va a diario a trabajar. Pues obviamente mi querida cuñada ni se preocupa por mantener a sus 2 hijos. Cuando nosotros nos mudamos y empezamos esa nueva vida fue muy bonito porque pues mi casa, mis reglas. Pero como mis suegros estaban encantados con su nieta y nuestra casa no quedaba tan lejos de la de ellos, pues o ellos iban por las tardes a ver a la niña o yo iba a casa de ellos. Pero cuando yo iba, las jetas que ponía mi cuñada no las podía ni disimular. Mi suegra se daba cuenta y me decía que no le hiciera caso, pero quieran o no, uno se siente incómoda. Poco a poco dejé de ir, mejor dejaba que ellos llegaran a mi casa y así pasó el tiempo. Cuando mi hija ya tenía 6 años, mi suegra me contó que mi cuñada se iría a trabajar fuera porque ya le habían puesto un ultimátum. Y es que la muy atrevida ya estaba embarazada otra vez y otra vez el papá de esa tercera criatura, ni sus luces, y ella tampoco quiso decir de quién era. Así que mis suegros le dijeron que ya era mucho, que se pusiera a buscar trabajo porque con ese tercer niño no la pensaban ayudar. Extrañamente, poco después, como por arte de magia, su embarazo había culminado. Mi cuñada dijo que había sido un aborto espontáneo, pero a decir verdad, nadie le creyó. Mis suegros dicen que muy probablemente ella se provocó el aborto pensando que ya con eso seguiría de cómoda en casa de ellos. Sin embargo, mis suegros no dieron su brazo a torcer y aún así le pidieron que se buscara un trabajo porque, aunque había perdido al bebé, ya tenían 2 ahí grandecitos y no comían aire. Obviamente esta reacción mi cuñada no la esperaba y se puso a inventar enfermedades con tal de no buscar trabajo, pero finalmente no le quedó de otra. Cabe mencionar que ella acabó la universidad y se tituló igual que sus demás hermanos porque mis suegros a todos sus hijos le dieron estudio, pero ella era una persona lo que le sigue de floja.
Finalmente se terminó yendo a otro estado a trabajar, que porque según donde estábamos no había trabajo. Por supuesto, se fue y dejó a sus 2 hijos con sus abuelos. Supuestamente quedó en enviarles dinero, pero eso nunca pasó. O cuando lo hacía, solo eran 500 pesos por quincena. ¿Acaso con 500 se alimenta y viste a 2 niños? Obviamente no, pero mi suegra estaba satisfecha con que por lo menos se estuviera esforzando. Total que en ese tiempo que ella se fue, mi hija ya tenía 6 años. Siempre que mis suegros iban a la casa, llevaban a los hijos de mi cuñada para que jugaran con mi hija, pero en mi casa el patio es pequeñito. En cambio, mis suegros tienen un patio grande y hasta con pastito. Pero yo no iba por mi cuñada. Pero ya que no estaba, empezamos a ir. Mi esposo les compró una alberca de esas grandes que se inflan para que los niños se bañaran y todo tranqui. Claro, los niños son niños y siempre pelean por algo. En este caso no era la excepción. Ambos son más grandes que mi hija, pero mi hija luce más grande que ellos. Está alta para su edad y medio llenita. Pues bueno, jugar, pelear, reconciliarse y volver a jugar era su rutina. Y ya ni mi suegra ni yo nos metíamos a defender a nadie porque ya sabíamos cómo eran. Al principio, no les voy a mentir, a mí me daba coraje cuando el niño más grande le hacía groserías a mi hija. La empujaba o le pegaba con los juguetes y ella lloraba, hasta que empecé a decirle que si le pegaban, se lo regresara. Pues sí, todos parejos. Y ella empezó a defenderse, pero al ser más grande físicamente, en ocasiones no medía su fuerza y lastimaba a los niños. Pero bueno, aunque no siempre se golpeaban, peleaban por los juguetes o por cualquier cosa. Se dejaban de hablar un ratito y al rato ya estaban abrazándose. Si ustedes tienen hijos y sobrinos, entenderán. Total que mi suegra y yo ya ni les hacíamos caso. Más tardábamos en ponernos a ver quién hizo qué, que lo que tardaban ellos en reconciliarse. Nosotros ya sabíamos qué onda, pero un día mi cuñada volvió, supuestamente de vacaciones. Opté por dejar de ir mientras ella estaba, pero mi hija me pedía que la llevara con sus primos, que quería jugar y terminé llevándola. Grave error. Llegamos, mi suegra les picó fruta, se metieron a la alberca y estaban ahí jugando. Antes de esto, pues como mi cuñada ya tenía días ahí, los niños le contaron que jugaban con su prima, que su tío les había comprado la alberca, que se la pasaban bien. Obvio esto lo supe después. Y entre todo lo que le contaron también salió de cuando se peleaban. La vez que mi hija empujó al niño más pequeño, que en realidad es un año mayor que mi hija, o cuando le regresó el golpe al niño más grande y él lloró. Le contaron todo. Yo sé que sin ningún afán de que su mamá se enojara con la niña, simplemente le contaron todo lo que habían estado haciendo el tiempo que ella no estuvo. Pues a mi cuñada como que no le gustó y le dijo a mi suegra que cómo era posible que dejara que esa chamaquita le pegara a sus hijos. Y mi suegra le explicó que era jugando, que ellos eran así, que así son los niños y que al rato ya andaban bien. Pues no, le terminó contestando que ojalá no fuéramos mientras ella estuviera ahí, porque si llegaba a ver que mi hija le pegaba a sus hijos, se iba a armar el escándalo. Como les digo, todo esto lo supe después del despapalle. Ese día ya estaban los 3 jugando, se metieron a la alberca y mi suegra y yo nos sentamos a platicar ahí frente a ellos. Ratito después empezó a llorar el más grande, se salió de la alberca y se fue corriendo adentro de la casa con su mamá. Pero en eso su hermanito agarra y le da un puñetazo a mi hija, pero no le dolió porque no hizo gestos, solo le gritó que por qué le pegaba y el niño le dijo que por haber pateado a su hermano. Sucede que donde se estaban sumergiendo, mi hija hacía como que nadaba y sin darse cuenta le dio una patada en la cara al otro niño. Y bueno, ahí empezaron ellos a discutir, mi hija le dijo que fue un accidente y shalala. Mi suegra y yo, como siempre, no les hicimos caso. Pero escuchamos que mi cuñada empezó a echar madres. Salió de la casa y se dirigió a donde estábamos nosotras y empezó a decir que por qué esa niña había pateado a su hijo, que si estaba ciega, que por qué no ponía atención. Yo me quedé callada porque dije, si le contesto va a ser peor. Mi suegra le explicó que había sido un accidente y todo, pero mi cuñada se ve que quería mero pelear. Dijo que no, que esa chamaca estaba más grande en cuerpo que sus hijos. Cabe mencionar que sus hijos son delgaditos, entonces sí, en cuerpo y estatura mi niña se veía más grande que ellos. Pero bueno, no le paró la boca. Luego llamó al otro niño, el que todavía estaba en la alberca, y le dijo que se metiera a la casa, que ya no los quería ver jugando con esa niña. Hasta ese punto me contuve de decirle sus verdades, pero no fue hasta que ella, agarrando a su hijo para que saliera de la alberca, se le acercó a mi hija y le dijo directamente lo siguiente: Si le vuelves a pegar a mis hijos, la que te va a regresar el golpe voy a ser yo, chamaquita pendeja. ¡Nah, hombre! ¿Pa qué?
Ahí sentí que me hirvió la sangre. Ni bien terminó ella de decirle eso cuando ya estaba yo parada cerca de mi hija, diciéndole que qué le pasaba, que con mi hija no se metiera porque yo sí le partía su mandarina en gajos. Ahí empezamos a insultarnos las dos. Ella me decía que me largara de su casa y yo claro le respondía que casa mejor dicho de sus papás. Y entre dimes y diretes terminé diciéndole que se veía muy ridícula según defendiendo a sus hijos cuando ni siquiera los mantenía, ni sabía cómo estaban y que obviamente ni siquiera conocía a sus hijos, pues de no haber estado ella ahí, ese pleito de niños ya hacía rato que se habría resuelto y hasta ya estuvieran jugando otra vez. No, si le dije hasta de lo que se iba a morir y mi suegra en medio de las dos tratando de calmarnos. Pobre mi suegra, en su desesperación hasta dijo, ¿no quieren fruta? Obviamente la ignoramos, pero... Ay, perdón, me dio un ataque de risa porque me imaginé a la suegra ahí con su frutita. Obviamente la ignoramos, pero ahora que recuerdo ese momento me causa mucha risa. A mí también. En fin, nos dijimos de cosas y al final ella terminó de sacar de la alberca a su hijo y yo también a mi niña. Pues en el momento que ella sacó al suyo, claro, como el niño era pequeño y delgado, solo lo abrazó ella de lado y lo alzó. En cambio, con mi niña, al ser más grande, la cargaba totalmente con ambos brazos. Pues no van a creer, pero en ese instante donde yo estaba cargando a mi hija, a mi cuñada se le ocurre decir, ¿cómo vas a comparar a mis hijos con esa gigantona mastodonta? Oigan, si les está gustando el video, no olviden dejar su bonito like y compartirlo, porfis. Ah, su máquina. Cuando yo escuché eso, ya no aguanté. Ella ya estaba ofendiendo a mi hija. Terminé de sacarla de la alberca y me le fui encima. No, si le di una zarandeada, que pa' qué les cuento. Ella está gordita, yo soy delgada. Claramente ella tenía más fuerza, pero yo tenía maña, así que nos dimos un revolcón. La verdad, no me arrepiento. Sé que los niños se espantaron y quizás estuvo mal, pero ¿qué madre soportaría que insulten a sus hijos? Ya después de eso nos fuimos y le expliqué a mi hija que no iríamos a casa de sus abuelos hasta que su tía se fuera, para evitar más problemas y así. Mientras tanto, en casa de mi suegra, mis sobrinos se la pasaron llorando, que por qué se había ido su prima, que querían jugar con ella, y ya saben, ellos ya ni siquiera se acordaban de por qué se habían enojado. Pero mientras, mi cuñada y yo ya nos habíamos desgreñado. Pues bueno, mi suegra le pidió a su hija que mejor ya se fuera, o que si se quedaba, no quería que pasara lo mismo de ese día, que ella no conocía a sus hijos y además la única que podía hablar por ellos era ella, mi suegra o mi suegro, porque ellos los mantenían. Que no creyera que con sus 500 pesos se hacían maravillas. En pocas palabras, la corrió. Ya cuando se había ido, mi suegra me dijo que fuéramos. Llegamos y los niños corriendo recibieron a mi hija y se pusieron a jugar. Ahora bien, yo sé que estuvo mal ponerme a pelear con mi cuñada enfrente de los niños, pero... Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?